Estás viendo el momento en que familiares de Woranan Panacha, una joven que fue víctima de un atroz crimen, intentan golpear al turista chino Fu Tonggyun cuando era trasladado a la comisaría de Pattaya, en Tailandia, tras ser detenido intentando tomar un vuelo para evadir la justicia. Te invitamos a que nos acompañes a descubrir los detalles de esta historia de horror que conmocionó a Asia y puso de relieve temas importantes como la despenalización del trabajo sexual y la protección de las personas transgénero. El caso de Woranan Panacha. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Woranan Panacha nació a principios de la década del 2000 en la provincia de Nong Khai, al noreste de Tailandia. Allí creció en el seno de una familia muy unida, conformada por su padre, Owan Panacha, su madre y sus hermanos. Aunque tuvo una infancia relativamente tranquila y feliz, a temprana edad, Woranan se dio cuenta de que su identidad no coincidía con su género, por lo que inició un largo camino para encontrarse a sí misma. En este complejo proceso, contó con el apoyo incondicional de sus seres queridos, quienes la aceptaron tal como era, incluso después de completar el tratamiento y el procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo. Quienes la conocieron afirman que era una joven tímida y con un corazón bondadoso. Cuando se independizó y pudo generar ingresos por sus propios medios, se convirtió en el pilar de su hogar. Su padre comentó en 2021 que le pidió permiso para viajar a Taiwán para estudiar y trabajar. Allí permaneció entre 2 y 3 años, tiempo en el cual aprendió a hablar chino mandarín con fluidez. Según Owan, su hija los complacía en todo, pues no solo les enviaba 10,000 bahts, equivalente a unos $300 para sus gastos, sino que también les compraba los productos de primera necesidad que ellos querían. A su regreso a Tailandia, la joven se mudó a Pattaya, una ciudad turística conocida por sus hermosas playas y también por ser uno de los destinos para el turismo sexual más populares del país. Fue allí donde, al igual que muchas otras jóvenes tailandesas, Woranan comenzó a ganarse la vida como trabajadora sexual. No obstante, el vínculo de la joven con sus seres queridos se mantuvo inalterable, y sus padres y otros familiares solían visitarla con cierta regularidad. Más adelante, Owan declaró que su hija había logrado comprar un terreno en el que construyó una casa para ellos. Además, desde hacía tiempo había expresado su deseo de ahorrar lo suficiente para llevar a sus padres a pasar unas vacaciones en China. Sin embargo, los sueños y planes futuros de la joven se vieron truncados cuando su camino se cruzó con el de un turista de nacionalidad china llamado Fu Tonggyun. De acuerdo con los informes, el hombre de 42 años era originario de la provincia de Hubei, donde desde hacía varios años trabajaba como soldador. Al parecer, Tonggyun había visitado varias veces Tailandia porque lo consideraba un país seguro. Su primer viaje fue como parte de un grupo turístico, mientras que la segunda y tercera visita las hizo solo. Según registros judiciales, su última travesía comenzó alrededor de las 9 de la mañana del viernes 25 de abril de 2025, cuando arribó a Pattaya y alquiló un apartamento en la zona centro de la localidad. Esa misma tarde, Tonggyun se encontraba disfrutando del sol y el mar en una conocida playa del sur de Pattaya. Allí fue donde conoció a Woranan, de 25 años, con quien después de compartir durante un rato, intercambió contactos de una popular plataforma asiática de mensajería. Además del evidente atractivo de la joven,
Probablemente pudieron conectar fácilmente porque, como ya hemos mencionado, Woranan hablaba mandarín con fluidez y eso pudo ser determinante para que tuvieran una buena comunicación. Tras ese fugaz encuentro, Tong-gyun volvió al apartamento, pero más tarde, a eso de las 9 de la noche, Woranan lo contactó y él la citó en la residencia turística. Las cámaras de vigilancia del complejo captaron a la joven cuando llegó, a las 9:20 de la noche, y al turista saliendo a recibirla en la entrada y luego llevarla silenciosamente al apartamento. Después de eso, nadie volvió a verla. De acuerdo con el posterior relato de otros huéspedes y del ama de llaves del lugar, entre la 1:30 y las 2:30 de la madrugada del sábado 26 de abril, se escuchó una fuerte discusión proveniente del inmueble alquilado por Tong-gyun. Según la empleada, durante el altercado pudo oír a alguien pidiendo que lo soltaran y que no le hicieran daño, seguido de pasos, golpes y después un inquietante silencio. La mujer se fue a dormir, pero se despertó temprano porque le preocupaba lo que escuchó esa madrugada, por lo que fue a la oficina del administrador del condominio para contarle lo ocurrido. Recibió instrucciones para que revisara el apartamento y le llamara la atención al ocupante por perturbar a los demás inquilinos. La empleada fue al apartamento en cuestión y llamó varias veces a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Entonces, utilizó las llaves de repuesto para ingresar y aunque al principio no notó nada alarmante más allá del desorden que había en la habitación, cuando entró al baño se horrorizó al encontrar en la bañera el cuerpo sin vida de Woranan, en medio de una escena espeluznante. Enseguida fue a la oficina del gerente y llamaron a las autoridades para informar de lo ocurrido. En pocos minutos llegaron al lugar policías, personal de rescate y oficiales forenses que ingresaron a la habitación donde encontraron el cadáver, el cual presentaba signos de asfixia y atroces heridas. Según algunas fuentes que citaban a autoridades policiales, en el lugar faltaba uno de los pulmones, por lo que inicialmente se pensó que se trataba de un caso de tráfico de órganos, lo que sería posteriormente descartado. Mientras los técnicos criminalísticos procesaban la escena en busca de evidencias y rastros de ADN, la policía tomaba el testimonio de la mucama, del administrador y de los inquilinos de los apartamentos vecinos, quienes narraron lo que escucharon esa madrugada. Además, el gerente proporcionó el nombre de la persona que alquiló el inmueble esa semana, Fu Tong-gyun. La empleada les informó que el hombre fue visto saliendo apresuradamente a primeras horas de la mañana, lo que fue rápidamente confirmado a través de los registros de las cámaras de vigilancia del complejo, donde se podía ver al turista chino saliendo del edificio con un bolso o maleta y caminando nervioso de un lado a otro. Pero las grabaciones de vigilancia también revelaron los últimos movimientos de Tong-gyun horas antes del crimen. La policía descubrió que antes de la llegada de Woranan, el turista chino visitó una tienda de descuento en la que estuvo alrededor de 12 minutos. Allí hizo una compra incriminatoria: unas tijeras, cinta adhesiva, bolsas de plástico, negras y transparentes, así como algunas bridas de plástico. Tras el levantamiento del cadáver, lo trasladaron al Instituto de Medicina Forense del Hospital General de la Policía, donde se realizaría la autopsia correspondiente. Sin perder tiempo, la policía revisó las cámaras de vigilancia de tránsito. Fue así como descubrieron que, tras dejar el apartamento, Tong-gyun había tomado un mototaxi que lo trasladó a una parada de autobuses, donde abordó una unidad que lo llevó al aeropuerto internacional de Bangkok. Para la policía tailandesa, Tong-gyun era el principal sospechoso de asesinar y profanar el cuerpo de Woranan, por lo que debían actuar con rapidez para evitar que huyera del país y que el crimen quedara impune. De inmediato, obtuvieron una orden de captura y se comunicaron con las autoridades de la terminal aérea para coordinar su detención e impedir que subiera a un avión. La tarde de ese mismo sábado, mientras Tong-gyun intentaba pasar los controles del aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Kunming, China, policías de inmigración lo pusieron bajo arresto. Los oficiales notaron que el sospechoso estaba visiblemente exhausto y desaliñado y que tenía profundos rasguños y sangre en el rostro. En su poder tenía una bolsa negra, pero cuando lo inspeccionaron encontraron solamente algo de ropa y una botella de agua. No había ningún órgano, como sospecharon inicialmente los agentes. Los videos y fotos de su detención, captados por usuarios de la terminal aérea, fueron rápidamente difundidos por las redes sociales, donde se hicieron virales y enseguida la historia se convirtió en una noticia de impacto nacional
e internacional. El turista chino fue trasladado a Pattaya para ser interrogado. Aunque en un principio negó a declarar, luego comenzó a dar respuestas confusas, culpando a los programas de televisión de sus horripilantes actos. No obstante, al ser confrontado con las evidencias recopiladas en su contra, incluidos los registros del teléfono móvil, el cual fue hallado en su poder, finalmente Fu Tong-gyun se quebró y con la ayuda de un intérprete le narró a la policía su versión de los hechos. Según dijo, cuando conoció a Woranan, él no sabía que era una mujer trans y supuestamente se enteró después de su arresto. Contó que ella lo contactó esa noche y él la invitó al apartamento, ya que habían acordado mantener relaciones íntimas a cambio de 8,000 baht, equivalentes a unos $200 actuales. Sin embargo, algunas reseñas sostienen que, una vez en el lugar, la joven se negó a participar en ciertas prácticas extremas que le exigía su cliente, mientras que el sospechoso declaró que la víctima simplemente no quiso tener relaciones íntimas con él. En cualquier caso, ante la negativa de Woranan, el hombre le exigió la devolución del 50% de la cantidad que ya le había entregado, pero la joven se rehusó a darle el dinero y entre ambos tuvo lugar una fuerte discusión que, según la versión de Tong-gyun, comenzó cuando Woranan lo pateó con fuerza para arrojarlo de la cama, y en el golpe el hombre perdió un diente frontal, lo que provocó que se enojara y perdiera el control. Ambos se enfrascaron en una feroz lucha, y fue mientras Woranan luchaba por su vida que el hombre recibió los rasguños en el rostro. Sin embargo, en medio de la confrontación, Tong-gyun finalmente logró someterla sentándose sobre ella y poniendo la rodilla izquierda sobre su cuello. Luego, presionó con fuerza hasta que dejó de respirar y de moverse. Tras cerciorarse que estaba muerta, Tong-gyun arrastró el cuerpo hasta el baño y lo depositó en la bañera, donde utilizó una tijera para abrir el torso de la víctima desde el pecho hasta el área genital. Según las autoridades, para ello se valió de la fuerza que desarrolló en sus manos en su trabajo como soldador. Durante su confesión, el sujeto dijo que sus retorcidas acciones se debían a que había visto numerosas series sobre crímenes reales y sintió curiosidad por conocer el interior del cuerpo humano, haciendo una especie de autopsia. También mencionó que quiso jugar con el cadáver. Después de cometer el crimen, les contó a los investigadores que utilizó unas toallas para limpiar meticulosamente el cuerpo y los rastros de sangre que habían quedado en el baño y la habitación. Luego, dejó el cadáver en la bañera y se fue a dormir tranquilamente, como si nada hubiese pasado. A la mañana siguiente se levantó temprano y compró un boleto de avión para regresar a China. Recogió sus pertenencias y salió a toda prisa para dirigirse al aeropuerto, donde, como ya mencionamos, fue detenido por las autoridades. Tong-gyun reconoció que perdió el control tras ser presuntamente atacado por Woranan y declaró que desconocía si padecía algún problema de salud mental, ya que nunca había buscado un diagnóstico. Finalmente, se disculpó por sus terribles acciones. Al día siguiente, domingo 27 de abril, la policía confirmó que los expertos del hospital en Bangkok continuaban realizando los exámenes forenses al cuerpo para determinar la extensión real de las lesiones y resolver preguntas sobre los órganos que presuntamente faltaban. Debido a la brutalidad del crimen, el caso fue reseñado ampliamente por medios tailandeses y chinos y se hizo viral en las redes sociales, donde se describían los macabros detalles del asesinato de Woranan. Ese mismo día, trasladaron al sospechoso a 4 distintas locaciones para reconstruir los hechos. El primer lugar en el que estuvieron fue en el apartamento alquilado por Tong-gyun, que terminó convertido en la escena del crimen. Una multitud de curiosos esperaba a las afueras del complejo, por lo que la policía implementó cordones humanos. El detenido llegó en medio de estrictas medidas de seguridad y usando un casco y un chaleco antibalas para evitar posibles agresiones. En el apartamento, con la ayuda de una oficial con la misma altura y peso de Woranan, el acusado recreó su versión de lo ocurrido entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de abril. Luego, se dirigieron a la tienda de descuentos situada entre 200 y 300 metros de la escena, donde Tong-gyun compró las tijeras y otros implementos que utilizó en el crimen. Posteriormente, siguieron su recorrido hasta la terminal de autobuses y la playa del sur de Pattaya, donde conoció a la víctima. Al culminar los procedimientos, llevaron al detenido de regreso a la comisaría, donde se produjo un pequeño altercado cuando amigos y familiares de la víctima
entre ellos su padre y una de las hermanas mayores de Waranan, quienes comenzaron a gritar improperios al presunto asesino de la joven. De hecho, Owan, de 61 años, se lanzó sobre Tong-gyum e intentó golpearlo con una botella de plástico, pero fue rápidamente detenido por los oficiales que lo custodiaban. En el video que reprodujimos al inicio se puede ver cómo el desconsolado y enfurecido padre cae al piso tras el intento de agresión. Después del alboroto, la policía trasladó rápidamente al sospechoso a una celda entre gritos de la multitud y los improperios y el llanto de los familiares de la víctima, quienes exigían un castigo ejemplar para su presunto asesino. Owan declaró entre lágrimas a la prensa que aún no podía aceptar la pérdida de su hija. Asimismo, afirmó que la familia quería que las autoridades investigaran el caso a fondo, con la esperanza de que el autor del atroz crimen recibiera la pena capital. La mañana del 28 de abril, los investigadores llevaron a Tong-gyum para un interrogatorio adicional con la ayuda de un intérprete. Posteriormente, fue llevado al tribunal de Pattaya, donde la policía logró que se negara la libertad bajo fianza al afirmar que las pruebas demostraban que se trató de un crimen premeditado. La tragedia impactó profundamente a la familia Panacha, que se aferró a tradiciones ancestrales en busca de consuelo. Ese mismo lunes, invitaron a unos monjes a realizar un ritual en el apartamento donde ocurrió el crimen, con la esperanza de que su ser querido alcanzara la paz espiritual. Tras la ceremonia, que se extendió por no más de 5 minutos, la familia se dirigió al Instituto de Medicina Forense del Hospital General de la Policía para reclamar los restos de la joven y completar los rituales necesarios para cerrar el círculo. Al momento de la investigación para este video, en mayo de 2025, la investigación policial continuaba avanzando, en coordinación con la Embajada de China en Tailandia y con la ayuda de expertos en psicología y en medicina forense. Además, seguían sin publicarse los resultados preliminares de la autopsia, en tanto que Fu Tong-gyum, el único detenido por el caso, permanecía tras las rejas a la espera de ser procesado por la justicia tailandesa. Este atroz crimen contra Waranan Panacha reavivió el debate sobre la situación de las trabajadoras sexuales y las personas transgénero en Tailandia, donde esta actividad es ilegal y los colectivos enfrentan con frecuencia abusos y violencia. A su vez, hizo resurgir el viejo reclamo de que se despenalice el trabajo sexual, de manera que las sexoservidoras puedan salir de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran, obtengan derechos laborales y puedan tener acceso a mecanismos legales para denunciar las agresiones. Ahora que conoces los perturbadores detalles del crimen que conmocionó a Tailandia, China y otros países de Asia, ¿qué piensas? ¿Crees que el crimen fue premeditado o resultado de un brote momentáneo de violencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.